Bueno, buenas tardes a todos los que están en la sintonía de esta transmisión Facebook. Les damos la bienvenida. Les quiero recordar que estamos en el marco de la celebración de los 25 años de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Y por lo tanto les doy la bienvenida a este ciclo de conversaciones online que hemos titulado Pensando la comunicación y el periodismo en tiempos de crisis. O sea, nada más atingente. Y en esta séptima versión de este conversatorio, que le adelanto además que es la última de este primer semestre, con esto cerramos este primer ciclo de conversaciones, vamos a abocarnos a un tema especialmente sensible, que tiene que ver con las audiencias y los desafíos de la televisión abierta en pandemia. Me acompañan dos destacadísimos alumnas de la escuela. La primera es Javiera Ponce Barraza, que es ni más ni menos que la subeditora periodística de Mega en Valparaíso. Javiera es exalumna, tuvo un paso también ahí, lo recordábamos recién, por UCB Televisión. Y por otro lado, Franco Lasaña Valenzuela, que también es un exalumno de nuestra Escuela de Periodismo y Universidad, que es el subeditor periodístico del programa Bienvenidos en Canal 13. Está trabajando ahí desde una década ya y en los últimos 2 años en este cargo de su director periodístico, que nos va a contar ahí esa traqueteada agenda que parte todos los días alrededor de las 6 de la mañana y termina muy tarde en la noche, ¿no es cierto, Franco? Como es la televisión. La televisión es así. Larga. Esperemos que esta jornada de hoy día no sea tan larga, tenemos aproximadamente 1 hora. La idea es que podamos tener una conversación con Javiera y Franco durante aproximadamente 40 minutos, para que después podamos dar opción a preguntas del público que nos hagan a través, ¿no es cierto?, de las redes sociales, concretamente Twitter, WhatsApp, etc. Y yo quiero introducir esta conversación, este conversatorio, con mi sombrero de, bueno, profesor de la Escuela de Periodismo, pero también de vicepresidente de Anatel, que es la asociación que reúne a todos los canales de televisión abierta. Y me gustaría en 3-4 minutos, digamos, armar un panorama para que después, ¿no es cierto?, puedan disparar Franco y Javiera sobre lo que nos ocupa hoy día, este desafío de pensar la televisión de aquí, ¿no es cierto?, a un futuro cercano. Yo sé que hay estudiantes que están viendo esto, hay profesores que están viendo esto y todo el mundo, digamos, está inquieto. ¿Por qué? Porque efectivamente es un hecho que hace rato el consumo de televisión abierta viene bajando de manera bastante dramática. Y me atrevería a decir que hace aproximadamente 15 años, después de ser la reina de los medios de comunicación, la televisión. Algunos datitos que logré ahí encontrar en el People Meter. El año peak de la televisión abierta fue el año 2004, hace 15 años, 16 años atrás, cuando había un rating promedio anual, incluido el verano, baja temporada, qué sé yo, de 37,3 puntos promedio de consumo diario, lo que es una tremenda cantidad. Y esto, digamos, se vino abajo desde ese año, y hoy día nos encontramos con un rating de 24 puntos, es decir, un 35% menos en un poco más de 10 años, 35% menos de audiencia. Y como si la noticia ya no fuera mala, resulta ser que esto también viene de la mano de una caída fuerte de la comercialización, de la monetización, de la publicidad que sostiene esta industria. Y les voy a poner un ejemplo breve, un botón de muestra. Por ejemplo, si comparamos mayo del año pasado con mayo de este año, apenas comparando un mes, igual mes, digamos, de un año para otro, nos damos cuenta que nosotros, la recaudación de publicidad de este mes de mayo del 2020 fue 40% más baja que la de mayo del año pasado. Bueno, mal de mucho, consuelo de tonto. Un dato también interesante es que los diarios, por ejemplo, bajaron su comercialización en un 70%. En buena parte esto se explica por la baja audiencia y
la parte, ¿no es cierto?, de la baja de publicidad se explica porque la publicidad digital ha crecido brutalmente. Fíjense que recién en el 2015, hace pocos 5 años atrás, la participación de digital en la publicidad, en la torta publicitaria era de apenas un 12%, el año pasado fue de un 42%. Tenemos entonces una industria digital que va para arriba y una industria, digamos, tradicional que va a la baja. Los medios disruptivos están en la baja, en alza, los tradicionales a la baja. Y hay que sumarle a esto una cuestión más trágica todavía, que en los últimos 2 años, esta torta publicitaria en que la que comen los digitales, los diarios, los medios disruptivos y tradicionales, ha bajado en 2 años en un 35%. O sea, tenemos una torta más chica o una participación más concentrada y más pequeña de los medios de comunicación. Y esto, fíjense ustedes, esta cuestión dramática de los últimos 5 o 10 años, llevó a declarar ayer a Patricio Hernández, el jefe aquí de la Javiera, director ejecutivo del Mega, que además es periodista también, fue compañero mío en la Católica, y él declaraba, fíjate, esto es una cosa que recogí del diario Hoy Día, dice que los 142 despidos que hubo ayer, él lo justifica diciendo, refiriéndose a la abrupta, cito literal, a la abrupta, prolongada y agresiva caída de nuestros ingresos publicitarios. Esto estaba poniendo en peligro la continuidad de nuestro proyecto televisivo. Cuando esto lo dice un canal, bueno, uno dice, es complicado, pero cuando lo dice el líder de la industria, y que lo dice de forma tan precisa, Patricio, abrupta, prolongada y agresiva. Yo comparto plenamente porque lo estoy diciendo con la cifra que acabo de señalar. Y por lo tanto, digamos, nos encontramos con un panorama bastante oscuro. Sin embargo, esto tiene un pequeño vuelco a partir, fíjense ustedes, de mayo de este año, con el contexto de la pandemia, y con esto voy terminando esta introducción. Fíjense que, según el primer MITER y los estudios del CNTV, la gente volvió a la televisión abierta. Lo que no había ocurrido con la crisis del 18 de octubre, sí ocurre con la pandemia, producto probablemente de la cuarentena, de la necesidad de la gente de informarse, y ocurre a nivel también mundial. En Chile, por ejemplo, tomemos mayo del año pasado de nuevo, y mayo de este año, y vamos a encontrarnos que hay una subida contundente de 5 horas 25 minutos de consumo promedio diario a 6 horas 55 minutos. O sea, estamos hablando de una subida de 1 hora y media respecto de un año normal, entre comillas, como puede haber sido el año pasado. Donde además hay 2 grupos que destacan en el consumo, que son los mayores de edad, 60-65 para arriba, que están visionando hoy día, ojo, 9 horas 24 minutos de televisión diarios. Estamos hablando que están más que casi, digamos, que una jornada laboral, casi el tiempo que trabaja Franco, y probablemente también Javiera. Y el otro grupo que se suma al consumo de una manera muy fuerte y muy agresiva es el grupo de los estratos altos, el grupo ABC1, que se conoce ABC1 hasta C2, porque son los grupos que se han podido quedar en la casa, por ejemplo, haciendo teletrabajo. Y sobre todo la audiencia de la meseta de la tarde, que el Access Prime o el Off Prime, como le dicen los gente de televisión, ha subido también, digamos, de manera significativa. Y esto no solamente lo vemos en televisión, en un congreso que existía hace poco también, es la realidad del diario El País, digamos, o Infobae, que han logrado, ¿no es cierto?, lecturas del doble de lo normal y comparados con los mismos periodos de años anteriores. Y por lo tanto, digamos, tenemos ahí una realidad súper compleja de una industria que está peleando por no ser desbancada por los medios emergentes, por los medios disruptivos, y no ser desbancada por la bancarrota que produciría, digamos, una baja y contracción en la torta publicitaria. Termino diciendo y dando una pista de para dónde van estas audiencias. La televisión abierta está fundamentalmente vinculada, según todas las encuestas y según el primer MITER, al consumo de teleseries, al consumo de matinales, así que Franco está a buen resguardo, y al consumo de noticiarios. Esos son los 3 géneros que más se consumen en televisión abierta. Estamos hablando de niveles del 88%, 86% y 81% respectivamente. Según la última encuesta del CNTV, que
apareció ahora recién a fines de mayo. Todavía el 85% de la gente en Chile se informa por la televisión, y lo que es una cifra enorme. Eh, y además, ¿no es cierto?, en lo que se consume por televisión abierta siguen siendo los grandes eventos, las clasificatorias, los mundiales de fútbol, el Festival de Viña, que recordemos tuvo un éxito brutal de audiencia, sobre 10 puntos en comparación a los años anteriores, y por lo tanto la conjunción de matinales, telenovelas, noticiarios y eventos especiales son estas cosas géneros que más atraen, digamos, y son géneros todos vinculados de una u otra manera al ejercicio del periodismo. A diferencia, por ejemplo, de plataformas como Netflix, en que más bien se enfoca el consumo de series y películas, o del cable, que más bien es del público infantil, o del deporte, o qué sé yo. Por lo tanto, digamos, nos encontramos con que las audiencias buscan, por un lado, enfrentar y confrontar la realidad, informarse, digamos, de lo que está pasando en su alrededor, sobre todo en esta época de virus, de pandemia, de cesantía y de cosas terribles. Y por otro lado, digamos, hay una tendencia que se observa en las audiencias cada vez más de huir de la realidad, es decir, digamos, de asilarse en la ficción. Y por eso no es tan raro este fenómeno que se llama Cut Carter, de que la gente deja el cable y se conforma con televisión abierta para informarse y con Netflix para evadirse. Y así va repartiendo su consumo de audiovisual durante el día, lo que implica, ¿no es cierto?, una conducta que hay que manejar bien desde la televisión abierta para darse cuenta que naturalmente no está todo perdido, muy por el contrario, hay mucho que hacer, y sobre todo hay mucho que hacer con esta idea de la liquidez del contenido periodístico, en el sentido de poder vehicular todos estos contenidos periodísticos, no solamente en la plataforma de televisión abierta, sino que en una plataforma que vaya también asociada al consumo de la web, de las redes sociales, y estos, por así decirlo, contenidos más líquidos del periodismo puedan, por lo tanto, viralizarse de una manera como no se había visto antes. Antes solamente tú veías la noticia en el noticiario, te la perdías y te la perdías. Hoy día, ¿no es cierto?, hay una visualización en 360 grados que es mucho más sofisticada. Me puse latero, digamos, pero ese era un poco el panorama que yo quería conversar con ustedes. Dar la mala noticia de que las audiencias bajan históricamente, y los ingresos también bajan, pero dar la buena noticia de que la televisión abierta está viva, que hay géneros que son privativos prácticamente de ella, y dentro de esos géneros, obviamente, el informativo destaca, ya sea en su versión clásica como el noticiario, pero también en la versión de los matinales, que hoy día se están transformando cada vez más en una plataforma informativa muy vigente. Así que vamos a inmediatamente la palabra, vamos a partir por Javiera, para que nos cuente un poco reacciones de estas cifras, cómo lo ve ella en Mega, hice alusión a su jefe. Mega es el líder de la industria de hace varios años ya, y por lo tanto, digamos, lo que nos puede contar ella es súper interesante. Sí, hola. Ha sido complejo para todos los que trabajamos en medios en el último tiempo, la verdad. No solo en la operatividad de de cómo estamos trabajando ahora también en medio de la crisis, de que eso ha exigido también nuevas rutinas de trabajo, nuevas formas de plantearnos ante la pauta de prensa diaria. Y por supuesto esto que tú ya decías, Enrique, y que nos tiene a todos un poco en vilo, que claramente, tal como tú decías, todavía hay luces de que se pueda seguir haciendo televisión, no de la forma que la conocíamos hasta hace un tiempo, y yo creo que todos los canales, al menos que es de donde yo tengo un poco más de conocimiento, digamos, han estado haciendo esfuerzos por eso hace rato, por la multiplataforma, que es algo que hasta hace un tiempo atrás sonaba un poco lejano o nadie conocía muy bien el concepto, pero es algo que en lo que todos los canales han estado trabajando, en lo que todos los medios en general han tratado de diversificar sus contenidos, de llegar a audiencias distintas, de que el mismo contenido se puede informar de una forma en el noticiario, pero de otra forma en Instagram, de otra forma en Facebook, y también eso es relevante para las nuevas generaciones de periodistas también, que tienen que salir ya un poco familiarizados con todo esto que a los que estamos trabajando ahora nos pilló en el camino. Ir aprendiendo a hacer de todo, a hacer multiplataforma en general,
pero que eso además igual ha tenido un costo por otro lado, porque ha ido significando, por ejemplo, que un periodista ahora tenga que eh, hacer fotos, hacer videos, hacer transmisiones en vivo con su celular, sin requerir ya a un camarógrafo. Los camarógrafos que son el gran partner de uno en la calle, reportero clásico, digamos, han ido perdiendo terreno ahí también. La tecnología le ha quitado un poco de terreno a esa profesión que es tan valiosa también, porque además para nosotros que hemos trabajado reporteando en la calle, sabemos que la experiencia de un camarógrafo es la clave para poder desenvolverse en la pega, pero yo creo que está todo un poco en rodaje y yo creo que al menos los medios ya lo han entendido así. Parece que los que no lo han entendido son las marcas, quizá los avisadores, que no han visto probablemente este mismo cambio, que quizá estaban acostumbrados a altas cifras de rating que había antes y que ahora han bajado un poco, pero quizá hay que darse cuenta también de que esa misma publicidad se puede ir a otras plataformas, en fin, o sea, es lo que ojalá se pueda tratar de sincronizar de alguna forma para seguir evitando que esta crisis siga escalando, porque como tú decías, Enrique, al menos en el canal en el que yo trabajo, efectivamente ayer hubo 142 despidos de las áreas de producción, dramática principalmente, áreas que están paralizadas en este momento porque no pueden seguir funcionando en medio de la pandemia, no pueden haber grabaciones de ciertos programas, en fin. Y, y claro, y como decía ahí el jefe también, y tú lo citabas, Enrique, en sus declaraciones, es lo mismo que sabemos todos. O sea, en realidad es no saber nada. No sabemos cómo va a continuar esto, en qué condiciones sanitarias vamos a poder continuar, si algún día pronto, en el corto plazo, vamos a volver a ese trabajo como lo conocíamos. Así que la ansiedad que genera en todo el mundo en sus pegas en este momento es la misma que se está viviendo en los medios. Y hay harta tristeza que en los medios regionales también se han despedido a muchos periodistas valiosos, fotógrafos, camarógrafos, en fin. Así que está bien complicado el panorama. Mientras está todo este aprendizaje, como te digo, creo yo que todavía está en curso. Muy interesante. Y Franco, ¿cómo ves tú este panorama? Mira, bien parecido a lo que dice la Javiera. Yo creo que como para los alumnos, los que nos están viendo, saludarlos primero, para que les sirva también, yo creo que ahora el periodista multifuncional es el que sirve. Yo me acuerdo que en la universidad, cuando yo estudié allá, cuando estábamos en Lusitania, imagínate, no habían estudios, creo que ahora ya hay estudios en Curauma y todo, hay más avance tecnológico. Y el hacer el periodismo en televisión, yo creo que en mi caso se fue aprendiendo mucho más en el canal, en la práctica, que en la misma universidad, por el recurso técnico, por decirlo de esta forma. Y hoy en día, efectivamente, el periodista realizador, yo creo que es el que va un paso adelante del periodista normal. Un periodista realizador me refiero al periodista que busca la historia, que graba, que edita, que prácticamente hace todo. Entonces va como por ahí la formación, creo yo, porque como decía la Javi, claro, el rol del camarógrafo quizás lamentablemente del audiovisual se está retirando un poco para que la industria baje los costos y por lo mismo, por el tema de, ¿cómo se llama?, de los auspiciadores que han bajado y yo creo que el panorama no es alentador. Sobre todo ahora que estamos en una situación donde las empresas están cerrando, vimos que, no sé, Cencosud cerró en Perú, ya no existe Johnson, ayer viendo las noticias de hoy en día nomás, entonces el auspicio va a seguir bajando, por lo menos ahora en mediano corto plazo, no sé, te estoy hablando de aquí a fin de año, quizás el próximo año podamos recuperar lo que se tenía antes del estallido social y también antes de ahora la pandemia. Tú bien decías en los datos que entregaste en un principio que las audiencias, la sintonía, ya sea la sintonía, el minuto a minuto, el online o ¿cómo se llama? El rating comercial está más alto que antes, pero eso es porque la gente está en la casa, básicamente, porque nos está viendo más, pero eso no quiere decir que el auspicio comercial estén entrando más plata y efectivamente los medios son un negocio y
no solo se cumple la labor social que hace el periodista, sino que también la idea es que nos vean. Entonces, es complicado, pero yo creo que la herramienta, el mensaje que quiero dejar, es que hay que hacer como un periodista más funcional. Y desconozco la malla en lo que están ahora las universidades, pero me imagino que están tirando para allá. Oye, Franco, a propósito del funcionalismo que tú estableces como un requisito para el periodista, digamos, de la actualidad, ha llamado la atención a las audiencias y parece que ha habido buena respuesta de rating estos cambios que han tenido los matinales. Y concretamente, ¿no es cierto?, Canal 13, donde tú tienes la experiencia de pasar, ¿no es cierto?, de ser algo un poquito, digamos, yo me acuerdo de los primeros matinales, eran con gimnasia y con recetas de cocina, ¿no es cierto? Y hoy día, digamos, es un verdadero foro prácticamente social y político, digamos. ¿Cómo lo ves tú eso? Claro, o sea, efectivamente ha tenido un vuelco, pues la línea editorial de los programas matinales se ha enfocado desde el 18 de octubre, tuvo un vuelco más de debate, más de conversación, de invitar a políticos, de los temas que están ¿cómo se llama?, en tabla. Y ahora también, pues, o sea, pandemia es absolutamente información, ya no hay cabida para otro tipo de contenido que es lo que la gente también está esperando en su casa, o sea, saber cómo va a ser el bono, de quién lo va a recibir, y toda la información que anda dando vuelta, y nos vio obligados también a cambiar el foco, que a mí me parece muy adecuado, muy contingente, me parece súper bien, porque de ser quizás los programas más criticados, donde decía, ocupa este tiempo en debatir o en temas que efectivamente le interesen a la gente, lamentablemente antes ese tipo de contenido no marcaba sintonía, o sea, y también como es la industria, también te debes a eso un poco, y lamentablemente ese tipo de contenido cuando se trató de probar no funcionaba. Y ahora en la actualidad sí funciona, y entonces también es una mezcla de que funcione, de que a la gente le sirva, y lo que a la gente le interesa saber. Hay otra cosa que planteaste tú, Javiera, que también es tema de preocupación, que tiene que ver con el periodismo en regiones, porque naturalmente en un país como el nuestro, que es de partida ya muy centralizado, con o sin pandemia, con o sin crisis social, con o sin auge o no auge de los medios, eh, la sensación para todo el mundo es que siempre las cosas pasan en Santiago, y cuando se hacen los recortes, muchas veces golpea más a las regiones que a Santiago. Eh, Habían vigorosas áreas, digamos, en la región, digamos, que ya están bastante languidecientes. Eh, pero así todo, digamos, siguen funcionando. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra funcionar en regiones con todo este clima que estamos describiendo y que además se da en una lógica centralista? Sí, de nuevo yo creo que ahí nos ha jugado un poco en contra todo este panorama, porque lo que más recientemente golpeó aquí a los medios regionales fueron una gran cantidad de despidos en el Mercurio de Valparaíso y en la Estrella de Valparaíso, que ya venían además golpeados porque les habían quemado las oficinas del diario para el estallido social, se tuvieron que trasladar a otras oficinas, y luego ahora además el teletrabajo. Y el teletrabajo también ha sido ahí complejo, porque ha demostrado, por un lado, que sí, podemos ser todos súper funcionales y podemos hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo, y mientras estamos en la casa además estamos pendientes de otras cosas y además reporteando, pero a muchos de esos colegas también puede que les haya jugado en contra eso mismo, considerando que ahora necesitan menos gente para hacer la pega nomás. Y eso ha terminado siendo bien, bien, bien triste. Efectivamente, en los medios en los que han echado mucha gente siguen funcionando como si no hubiese pasado nada, no se nota a la larga mucho más allá, o al menos en la puesta al aire o la salida del diario el día siguiente. Claro, evidentemente los equipos se ven súper golpeados en la interna y todo, pero para la marcha del día a día, y que además esta pega del reporteo diario a veces no te permite mucho detenerte a pensar en eso, sino que tenés que llenar páginas o editar notas rápido, o notas para la radio también lo mismo.
hay que seguir nomás, po. Y efectivamente los medios han podido continuar su pega a pesar de todas estas complicaciones, de estar con menos gente, con menos recursos, ni siquiera teniendo oficinas actualmente, y de todas maneras pueden funcionar, así que ha sido, tiene cosas positivas y cosas muy negativas como esa también. O sea, lo ideal sería poder conjugar todo esto de las multiplataformas con más pega, porque estás haciendo más cosas, porque necesitas periodistas que tengan conocimientos en más áreas, y ojalá eso también viniera de la mano de más empleo, pero así como están las cosas actualmente, ahí estamos un poco en veremos. Y Javiera, además, lo que tú decías, Enrique, sí, sobre el centralismo, claro, acá en Valparaíso igual estamos al lado de Santiago, tenemos el Congreso, hay mucha información siempre, que además es atractiva para la gente precisamente por la cercanía con la capital, digamos, ¿no? Pero yo veo la misma pega que hago yo acá en Valparaíso, no tiene quizá la misma resonancia. Puede que sea un hecho muy similar, pero si ocurre en Punta Arenas, no tiene la misma cobertura de lo que podría tener acá, un accidente de tránsito sin mayor relevancia que eso, un accidente de tránsito con una imagen que pueda ser eh, más o menos eh, compleja o impactante quizá, pero la misma distancia con Santiago, o incluso hay un centralismo aquí mismo dentro de la región de Valparaíso, porque nosotros en general nos abocamos en el Gran Valparaíso, en Viña, Valparaíso, Quilpué, ya está un poquito más allá, y ya cuando más al interior ya son otros medios, es otra cobertura, son otras radios locales las que allá tienen harta llegada, son otros corresponsales en San Felipe, en los Andes. O sea, incluso dentro de la región hay centralismo, así que igual es complejo de abordar eso. Javiera, yo te voy a hacer una última pregunta y también se la voy a hacer a Franco, porque uno de los elementos que estamos hablando, ¿no es cierto?, de los tiempos que corren de pandemia, es precisamente este cambio de rutina en la actividad de producción periodística. En un seminario que me tocó estar hace unos días atrás, Borja Echeverría, que es el director adjunto del diario El País, comentaba que sus 350 periodistas, prácticamente todos están haciendo teletrabajo. Lo mismo decía Daniel Haddad, que es el CEO de Infobae en Buenos Aires, que está solamente una pequeña porción de gente trabajando en las oficinas. Lo mismo ellos reseñaban del Washington Post, que este señor compró el Washington Post, se había comprado un tremendo edificio de no sé cuántos miles de metros cuadrados y que hoy día no lo estaba ocupando nadie. Como Eh, TVN. Como TVN más o menos, una cosa así. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se estaba dando esta paradoja de que había mucho que reportear, pero la gente lo hacía desde sus casas. Eh, ¿Eso qué complicaciones trae? Y si es tan cierto o no, porque uno ve por lo menos en la televisión que los tipos están ahí, parecen emisarios a la luna, llenos de gorros y de cosas de plástico para no enfermarse, pero ¿cómo es esto de reportear de la casa? Pues suena como contradictorio, Javier, y pues, quiero que Franco también nos cuente la experiencia del 13. Sí, yo en lo particular, en mi pega al menos, nosotros nos estamos turnando. Tenemos cuarentenas preventivas cada cierta cantidad de días y luego volvemos al trabajo presencial. Así que hay ahí un mix que tiene que ver principalmente con razones de prevención y razones sanitarias, principalmente en el canal en Santiago, para evitar que haya mucha gente en el mismo espacio. Em, pero claro, ha facilitado harto, o sea, yo a veces incluso haciendo trabajo presencial, eh, puedo, tengo que quizás entrevistar a alguien que, no sé, es una persona de la tercera edad, o un profesor, en fin, que es mayor o que está lejos incluso, que no quiere evidentemente recibir gente en su casa porque es lo que hay que evitar en este momento, así que yo tampoco voy a andar exponiendo a un entrevistado a eso con mi presencia, siendo que yo ando en la calle todo el día. Así que muchas entrevistas por Zoom, muchas cuñas que uno le pide a los entrevistados que ellos mismos se graben y te las envíen, incluso pedirle imágenes del lugar en el que están, o de la actividad que uno anda reporteando, pedirle a la gente que ellos mismos te aporten con imágenes, con registros, con fotos, con lo que tengan. O sea, la idea es
ha sido más un trabajo recopilatorio y de producción también que ha aumentado harto en este tiempo. Y los asesores también por su lado de los políticos, de las autoridades de gobierno, de las autoridades de salud, que en este caso las fuentes a las que uno acude, también están súper claros con eso, tampoco están haciendo muchas pautas presenciales, así que ellos envían material, imágenes, registro. Por supuesto que eso tiene su parte negativa también, que es que no puedes estar ahí en el punto de prensa, no puedes contrapreguntar a veces, y eso también ha generado complicaciones en la rutina periodística a la que uno estaba acostumbrado, porque aquí hay como, no le pude preguntar, pues, o sea, no hay opción. En un punto de prensa por Zoom de repente se corta el micrófono, no se puede, entonces ha cambiado harto esa rutina. Oye, antes de darle la palabra a Franco, los que sí están conectados con nosotros son algunos amigos de ustedes, y colegas que le están dando un saludo. Voy a leer algunos porque han llegado un montón, esto ha sido muy exitoso. Javi Herrera dice, qué bacán verle a ambos, seca Javi y Franco. Javi. Mauricio Velázquez dice, tremendo Franco. No sé qué quiero decir con eso, pero bueno. Comentarios de Francisco Caris Ode, dice, seca Javi. Y comentario de Caro Faune que dice seco Franco. Así que tienen surtidos homenajes. Tenemos barra, bien. Una buena barra. No hay mejor que, digamos, una audiencia fiel, ¿no es cierto, Franco? Sí es. El público leal, la audiencia fiel. Tenerla, formarla. Cuéntanos del trabajo, de este trabajo semipresencial, o funciona, no funciona, cuáles son los desafíos, perjudica la obtención de la noticia, ¿cómo lo ves tú? Mira, nosotros estamos trabajando más o menos similar a la Javi, estamos 2 semanas en casa y 2 semanas en presencial. Efectivamente, yo creo que la calidad de, no sé, de las notas o de eso ha bajado, porque efectivamente no tenemos todo el contingente, no sé, los periodistas, a salir a grabar, efectivamente hacemos más la producción de invitados, por lo menos en el caso de nosotros del programa, de invitar a la gente a que vaya al estudio, o producción de historias, donde le pedimos a los mismos testimonios, o gente que ellos se graben y nos envíen los videos, como para nosotros hacer la edición. Y eso, o sea, en eso como que ha variado un poco la forma de trabajar. Evidentemente tenemos que estar también presencial, porque es un programa que va al aire, el de nosotros, todos los días, casi 5 horas al aire, 5 horas diarias, donde hay que estar en el switch dando las indicaciones, a qué se va, coordinando, el aire, como le llamamos. Entonces hay que ver eso, hay que revisar las notas, hay que hacer la edición de las notas para no cometer ningún error al aire. Entonces hay que estar sí o sí, tiene que haber gente. Yo creo que se ha visto, es a la vez ¿cómo se llama? Algo dicotómico quizá, porque ha servido como para enfrentarlo en un futuro, que quizás no es tan necesario siempre ir a grabar con la mejor cámara, o pegarse el pique a otra región, sino que también lo puedes hacer con un celular, o con un corresponsal, o algo más sencillo. Por eso por ahí como que es un aprendizaje que ha servido bastante, pero también ha sido al revés, o sea, verse limitado en el equipo en el que estamos, que hay menos gente, y la calidad del producto, ¿no? Mira, siguen llegando comentarios, a los comentarios de Javi Herrera, de Mauricio Velázquez, de Francisco Carigode, de Caro Faunes. Llega Nidia Castro, que dice que bueno que compartan su experiencia. Les voy a preguntar inmediatamente de eso, porque me parece interesante partir de ahí en nuestra segunda media hora de programa. Y después dice Rocío Victoria López Pizarro, que dice, lo más grande Javi Ponce y mi ex jefecito Franco. Mira, jefecito, está muy bien eso, ¿ah? Sí, que ahora recuerden bien como jefe, habla bien de Franco, ¿no es cierto? La Rocío hizo la práctica en Bienvenidos, sí, muy buena. Oye, yo les quiero, a propósito de lo que plantea acá Nidia, por ejemplo, respecto de la experiencia, yo los veo a ustedes contentos, a pesar de, no sé si estarán contentos para la foto, porque ahí están los amigos mirando, pero se ven contentos. Los dos tienen 10 años, o quizás por ahí, digamos, ya de experiencia profesional,
Eh, y no quiero terminar este bloque así como mal, en el sentido de ser pesimista. Hay mucha gente que nos está mirando acá, siguen llegando más ¿cómo se llama?, comentarios, sobre todo de estudiantes, que los ven ustedes como unas personas que están recorriendo un camino difícil, pero que están contentos, que le ven futuro a este trabajo, que le ven futuro a esta industria, que le ven futuro a la profesión que eligieron. Sí. ¿Mm? Yo creo que sí, o sea, efectivamente, como partimos el conversatorio, está difícil, el escenario no es fácil, los auspicios o la televisión como que podría decir que va para abajo, pero yo creo que va a estar siempre, va a existir siempre la necesidad del periodista de informar, y aparte que es entretenido, todos los días nos enfrentamos a distintos desafíos profesionales, distintas historias que se cuentan, y eso yo creo que si te gusta, hay que seguirlo, ¿no? Sí, el oficio como tal es muy gratificante la mayor parte del tiempo. Tiene, claro, toda esta otra parte que no tiene que ver al 100% con el oficio mismo, y con lo que uno se va encontrando en la calle, bueno, eso en el último tiempo igual ha tenido, para mí en lo personal, ha sido un tema, porque resulta incluso ya a veces un poco angustiante la cantidad de gente que recurre a los medios para poder visibilizar que lo está pasando mal, que está sin pega, que se le llovió la casa, que los campamentos, que no han llegado las cajas de alimentos. Eh, Uno trata a veces de orientar a las personas más allá de que si yo voy a poder cubrir eso, porque toda la gente te llama con la intención de que uno vaya a hacer una nota de eso, que le vaya a dar cobertura, que vaya a salir en las noticias, en fin. No siempre se puede, pero ese sí un tema igual, que por un lado, claro, es bonito poder tener ese rol o esa cercanía con la gente, pero, pero igual denota que hay algo que no está funcionando si la gente tiene que recurrir a los medios que saben que solo si se prende la cámara o solo si llegan los periodistas a cubrir algo, va a haber una respuesta de las autoridades. Eso tiene harto de dulce y de agraz también, sobre todo en el último tiempo, porque de verdad, o sea, eso es algo recurrente para todos los que y que la gente se queda con tu número y de repente, usted una vez me hizo una entrevista en no sé dónde y ahora la llamo porque no sé qué. Y, pero ahora es todos los días, o sea, de verdad, la angustia de la gente por visibilizar lo que estaba pasando y por qué esta crisis que es tan grande, es complejo también, porque no se puede dar cabida a todo y a veces la respuesta no la tenemos nosotros y eso es complicado, pero como lo que estaba diciendo al principio, que me desvié un poco, tiene que ver con el oficio igual, con eso, con la calle, con conocer historias, con conocer distintas realidades que a veces parece que más arriba no las han visto, pero están ahí. Oye, bueno, lo que apunta también Javiera es re interesante porque además del rol de información de la televisión y de evasión en general de los medios, hay un tercer rol, a veces un poco más olvidado, pero que los autores se han puesto de acuerdo en estos últimos tiempos para revitalizar lo que es esta necesidad de establecer estos lazos de empatía con las audiencias, estas comunidades, se hacen comunidades en Facebook, están las campañas en televisión, esta apelación que hace, digamos, que nos hace ver Javiera de audiencia invisibilizada o postergada, que naturalmente los medios buscan que le llegue esa caja, de informarse del beneficio. Ahora con las lluvias, digamos, también ha pasado y hemos visto, digamos, cosas parecidas. Y por tanto, digamos, hay un tercer rol, aparte del propiamente informativo o de evasión, que es apelar a formar comunidad. Yo les quiero recordar a todos los que están sintonizando este conversatorio que estamos hablando en el marco de los 25 años de la Escuela de Periodismo, este ciclo de conferencias y de conversatorios online que se llama Pensando la comunicación y el periodismo en tiempos de crisis, por eso estamos un poquito medio negativos, pero vamos a pasar a una etapa más up, digamos. Y en este séptimo conversatorio, que es el último de este primer ciclo, del primer semestre, estamos hablando concretamente sobre audiencia y desafío de la televisión abierta en pandemia,
con Javiera Ponce, Franco Lasaña, ambos exalumnos de la Escuela de Periodismo de nuestra universidad, y ambos con un nutrido fan club que siguen llegando, y llegó la hora de que el fan club, digamos, haga preguntas. Tengo acá las preguntas. Vienen las preguntas. Ahora vienen las preguntas que dice el público, como decíamos Francisco. Vienen las preguntas. Se van juntando. Vamos a disponer de estos últimos 15 minutos que nos quedan de conversación precisamente para estas preguntas. Las voy a ir ordenando. Hay una de Nidia Castro, nuevamente, que dice: muchas entrevistas ahora se hacen de manera online debido al distanciamiento social. A veces los entrevistados se graban con el celular y envían sus cuñas. La pregunta es, ¿creen que esta modalidad pueda también mantenerse al final de esta situación de pandemia? No sé quién quiere contestar. Pueden contestar los dos. O sea, ¿van a quedarse hábitos que se han instalado ahora post pandemia? Alejandro. Yo creo que, gracias Franco, yo creo que sí, o sea, yo creo que esto de la selfie cuña, como le decimos también de repente, venía pasando ya desde antes. También bien cuestionado por lo mismo, porque vuelve a significar esto de abaratar costos, de que ya no necesitáis que tener ni a un corresponsal, que a lo mejor era su único ingreso del mes cuando tenía al parlamentario que estaba en semana distrital en la 10ª región, entonces lo mandaban a sacarle esa cuña. Ahora el diputado se graba y la manda, y eso venía pasando desde antes de la pandemia, ahora se ha intensificado nomás, así que yo creo que sí, que eso va a permanecer porque tiene que ver con lo de las multiplataformas más que nada, que es algo a lo que ya veníamos avanzado, ahora como que ha sido todo más rápido y sobre la marcha, pero es algo que ya venía en que también las mismas fuentes se hagan cargo de ellos visibilizar su mensaje, de subir un video a Twitter y que eso se convierta en un insumo para hacer una nota o de generar sus propios contenidos, así que yo creo que eso sí va a permanecer. ¿Tú crees lo mismo, Franco? Sí, yo creo que absolutamente, como bien decía antes, la calidad es la que afecta, efectivamente, lamentablemente, a productos audiovisuales que antes podían quedar mejores, pero no creo que esto se vaya a erradicar. Oye, me quedo con Franco porque hay una pregunta, bueno, en realidad es para los dos, pero dice con mayor propiedad para Franco. Dice Francisco Vázquez, dice, tengo una pregunta, sobre todo a Franco, que está en un matinal, y uno al ver el programa observa este cambio de foco en el debate, lo que habíamos conversado al principio de este programa. Pero, ¿qué autocrítica hay con respecto al alarmismo que hay en la forma de abordar el tema? Enfocarse en el caos, en los efectos secundarios, por ejemplo, del COVID. ¿Es necesario, dice él, esa generación de angustia? Mira, la verdad es que es una crítica bastante recurrente, y ahí lamentablemente quizás lo cometemos todos, unos con mayor, eh, se repite más, algunos quizás matinales. Yo creo que es como hacer como la pega más fácil cuando se hace eso, porque todos sabemos lo que funciona, qué es lo que rinde a nivel de rating, que básicamente, no sé, el debate con, no sé, políticos que ya sabes que van a funcionar, o el policial, que, no sé, de repente tú puedes tener un canal que de repente está una hora con una batería de notas policiales así, y claro, efectivamente es como hacer rating fácil, por decirlo de cierta forma, y ahí hay que ver la línea editorial del canal y lo que estás mostrando. O sea, ganar a consecuencia de qué. Yo creo que todos a nivel editorial tenemos que mirarlo y decir, ¿es esto lo que queremos? ¿Esto es la línea editorial del canal en el que estás y lo que queremos mostrar? Y evidentemente se va barajando eso todos los días. Quizás un día puedes abusar un poco de ese contenido, pero no siempre, no tiene sentido. Perfecto, mira, esa era una pregunta de Francisco Vázquez, pero hay una pregunta de ahora de Esteban Vázquez Carrillo, que le pregunta, digamos, concretamente a Javiera. Dice, buenas tardes, una consulta en especial para Javiera. Dice que mencionó que, por ejemplo, con políticos no hay opción de contrapregunta en conferencias online, un poco lo que decía yo de la selfie, no había escuchado me gustó ese concepto. ¿Creen que con esta modalidad se pierde un poco el rol fiscalizador del periodismo? Sobre todo a la hora de no poder ver el lenguaje no verbal,
a quienes se entrevistan, en especial a las autoridades, plantear me parece una pregunta bien pertinente. ¿Qué opinas tú, Javiera, que tiraste el tema sobre la mesa? Sí, se pierde un poco, sin duda que sí, lo veo con mis colegas que habitualmente acá, por ejemplo, los balances regionales de la Autoridad de Salud y del Intendente y de la Armada, todos los días son por Zoom. Y hay posibilidad de que algunos periodistas se conecten y hagan algunas preguntas, pero a veces por temas técnicos, como decía hace un rato, o por temas de tiempo, o porque sencillamente, no solo en ese caso, sino que también en otros más, se corta el micrófono y no se permite seguir preguntando, o te limitan la cantidad de preguntas, pasa también en la moneda con el balance de salud, así que sí, sí se ha perdido un poco, y esa es una práctica que se ha instalado igual hace un rato atrás, también eso de que los asesores empiezan a sondear qué vas a preguntar, eh, se entiende que es parte de su pega también estar preparados para que sus respectivas jefaturas estén también preparadas para contestar, pero es algo que pasa más habitualmente ahora, claro, porque está, no sé si la excusa decirlo, porque tampoco creo que sea como con un afán tan maquiavélico detrás, pero sí esta instancia actual y esta contingencia se presta para eso, para limitar el tiempo, para limitar el acceso a las preguntas, para no poder contrapreguntar. Habitualmente a veces uno se puede después contactar por interno con esa fuente y hacerle la consulta igual, pero es distinto hacer una consulta en un punto de prensa que está siendo transmitido en vivo, que tiene otra resonancia distinta también cuando esa pregunta puede ser complicada o cuando no quiere contestar evidentemente a la autoridad sobre algo. Eh, pero sí, yo creo que se ha visto el rol y la intención del periodista, yo no dudo que siempre esté, pero las condiciones actuales lo han impedido un poco más, lo han hecho más complejo. Oye, estamos en los últimos ya 10 minutos del conversatorio. Me preocupa sobre todo Franco, que dice que está muy temprano trabajando y mañana tiene que, me imagino, madrugar de nuevo. Y, No, y quiero agradecerle a toda a la gente, digamos, que nos ha seguido. Hagan preguntas, aprovechen de hacer preguntas los que están sintonizando. Vamos a dar cabida a las últimas 3, 4 preguntas. Así que todavía hay tiempo, digamos, de los que quieran participar, hacerse parte de este conversatorio, hacerse parte de lo que es este séptimo tema que hemos tratado durante todo este semestre en el marco de los 25 años del aniversario de nuestra Escuela de Periodismo. Y en ese contexto hay una pregunta de René Guillermo Huerta Quintana, que nos está escuchando, que ha seguido muy atentamente el debate, y nos pregunta qué opinamos nosotros, me imagino yo dirigido a los panelistas, sobre la censura. Uno como periodista, ¿qué debe hacer si te ponen en esta situación de ocultar información? Me imagino que se refiere a todas estas cosas que han pasado a propósito de los muertos, de cosas que de repente, ¿no es cierto?, la gente, digamos, se pregunta, ¿me están ocultando información? ¿Le pasa eso al periodista? ¿O también al periodista lo engañan? Bueno, dejo abierta la pregunta que inicia René Huerta en esta oportunidad. Mira, la verdad es que, bueno, evidentemente como periodista hay que tratar de investigar lo más posible y tratar de no permitir que eso ocurra. O sea, es lo ideal. No sé, uno busca y trata de ver por todos lados, de sacar información, de cuestionar los temas, y no sé si específicamente se estará dando tanto. O sea, uno siempre, efectivamente, como todos quizás en la calle como en el ambiente, piensa, ¿serán las cifras que está dando el MinSal son? Está el estudio de Alejandra Matus, por un lado, lo que hizo Espacio Público, y por ahí vas como tratando de entrar a otros lados, pero efectivamente hay que tratar de que eso no ocurra, o sea, el tema de la censura me refiero. Perfecto. No sé si hay alguna idea tú quieras agregar, Javiera. No, yo creo que al menos respecto de esto último, en lo que nos hemos visto inmersos como país, respecto de
de las cifras, del conteo, de los cambios de metodología, en fin. Ahí denota también un área del periodismo que está un poquito deteriorada quizás en nuestro país, que es la investigación. Eh, Todo esto de que se reduzcan los equipos, de que no haya tiempos para poder darle la mayor profundidad a los temas a veces porque la máquina sigue y sigue y sigue y no haya quizás el interés de generar más medios de investigación porque tampoco están las lucas para hacerlo. Evidentemente todos sabemos la pega que está haciendo CIPER y otros medios similares, pero son pocos y en momentos como estos es donde se nota eso. Vamos a seguir con las preguntas, nos quedan pocos minutos, pero está muy interesante, muy encendido el foro. Acá estoy recibiendo hartas preguntas. Por ejemplo, Francisca Jiménez tiene una pregunta bien interesante y bien contingente. Dice, así como una generación completa de médicos UC, se refiere a los estudiantes de séptimo año, manifestaron su rechazo a trabajar en la primera línea por temor al contagio, ¿se han planteado ustedes esa posibilidad como periodistas? De repente, Javiera, Franco, si no, nosotros nos vamos a reportear porque nos podemos enfermar, como lo hicieron estos chicos de séptimo año. O Pregunta sea, aquí Victoria López Pizarro. en lo personal el temor está siempre en estos momentos. O sea, ya quizá ahora lo hemos incorporado un poco más a la rutina, o yo en lo personal que ando con mi alcohol por todos lados y es todo un tema de rutina de desinfección para entrar, para salir de la casa, para entrar, para salir de la oficina, en fin. Pero sí es un temor, pero hay que hacer la pega igual. Y yo creo que teniendo todas las medidas, tomando todas las medidas, cuidándose lo más posible y además que los empleadores en general han estado preocupados de eso y de la entrega de elementos de protección personal y todo. O sea, evidentemente uno tiene que hacer ver siempre, creo, todos, en cualquier pega en la que uno esté, cuando no se siente seguro haciendo esa pega o cuando tiene eh, algún comentario sobre eso, porque es parte de lo que a cada empleador le compete hacer nomás. Pero yo en lo particular no me he planteado dejar de trabajar ni de hacer mi pega, pero sí hacerla con el máximo cuidado posible y no ponerme en riesgo por ningún motivo nomás. Bueno, esa es una pregunta, no sé si la dije, de Francisca Jiménez. No sé si, Franco, tú querías agregar algo. ¿Tú te irías al paro? No, absolutamente no. Yo creo que, bueno, en mi caso personal no me ha tocado tanto estar en terreno. Yo creo que es diferente estar donde las papas queman en la primera línea, ya sea de la noticia o la primera línea de la salud. No he estado ahí, entonces no estoy tan cerca del contagio, de cierta forma, pero nunca se me ha pasado por la cabeza el, el- el adherirme a esto. Creo que lo que estamos entregando como medios de comunicación es demasiado útil. La gente lo necesita la compañía. O sea, imagínate estar 100 días o más en cuarentena, que es lo que llevamos en algunas comunas en Ñuñoa, necesita la información, necesita todo lo que le damos los medios de comunicación nunca me lo he planteado. Bueno, muchas gracias. Mira, aquí tenemos ya las últimas preguntas. Por ejemplo, a propósito de lo que decías tú de la compañía, o puede ser una versión de una respuesta eventualmente. Una distinguida alumna en nuestra escuela, Alicia Aldana, dice, hola, me interesa saber cómo están pensando a la ciudadanía desde los medios de televisión. Muy buena pregunta. ¿Cómo ven ustedes, digamos, si los medios están pensando desde la televisión a la ciudadanía? Franco primero, que está ahí más en la toma de decisiones sobre eso, creo yo. ¿Cómo estamos viendo la ciudadanía? Yo creo que, bueno, principalmente es a lo que la gente le interesa saber, lo que le aporta en distintos sectores de la ciudadanía. No sé, me refiero a ya sea de ayuda, de datos, de información que le entregamos, o ¿cómo se llama? Tratando de llevarle, de contar estas historias, de buscar estas historias que sirvan,
no sé, para debatir los temas que le importan a la ciudadanía, ya sea, como bien conversábamos en un comienzo, el tema del bono, ¿cómo se llama lo que se está conversando en el Congreso hoy de cancelar las cuentas, los consumos básicos, los temas que están como que le están importando y que están agobiando con el tema de la pandemia. O sea, estamos tratando de ir a todos los puntos que a la gente le interesa saber y que te pueda ayudar, que le pueda ayudar a la gente. Perfecto, y lamentablemente nos están quedando 2 minutos para cerrar, ya me están haciendo el típico, así, estamos en la hora. Así que me voy a ir a la última pregunta, una pregunta que yo espero que tenga un tono como más positivo. Es una pregunta que nos hace Rocío Victoria López Pizarro. Y dice: mi pregunta, humildemente y desde mi poca experiencia, en el estallido social se criticó mucho el periodismo de televisión. Quería saber si ven en esta crisis sanitaria y económica una oportunidad para los medios de recobrar la confianza de la audiencia. Me parece súper interesante la pregunta, muy interesante la pregunta. ¿Ven en esta crisis ustedes una oportunidad de recobrar ese lazo con la audiencia, la credibilidad, todo esto que hemos conversado durante toda esta hora? Yo creo que ha pasado igual. Se nota por un lado en el alza del encendido, del rating, de la audiencia que está más conectada con la televisión, y que está buscando ahí también esa misma información que es la que comentaba Franco, que a veces es un poco despreciada, pero no es menor. O sea, no es menor que la gente quiera saber dónde se cobra el bono, dónde tiene que acudir para poder obtener un beneficio. O sea, a veces todas esas críticas también vienen desde una educación mayor a la que tienen esas audiencias, o a veces esas mismas críticas también vienen desde una cierta comodidad y privilegios que, claro, a lo mejor a ti no te interesa saber esas cosas, pero hay gente a la que sí le interesa, hay gente a la que realmente le importa y le es necesario, y esa es su única vía de información más confiable. Así que yo creo que sí es una oportunidad para poder seguir trabajando en eso. Evidentemente hay cosas que en los medios en general están al debe, pero sí, esta podría ser una oportunidad. Igual lo que pasó en el estallido social fue bien especial desde varios puntos de vista. Yo creo que a todos también, o sea, parecido a lo que pasa ahora, pero además ahí había un tema político detrás, que a todos los pilló un poco sin saber qué hacer, para dónde apuntar las líneas editoriales. Le pasó a las marcas también, por eso bajó el avisaje. O sea, ¿qué digo ahora? ¿Qué digo yo como marca? ¿Cuál va a ser mi forma de publicitar esto? Si digo A, puede ser malinterpretado; si digo B, entonces a todo el mundo le pasó eso un poco con el estallido social. Pero ahora estamos todos un poco más en el mismo discurso, creo. Estamos... Gracias, Javiera. Cortito, no voy a interrumpir, tú Sí, sabes el cómo tiempo. el tiempo cortito. Franco, cerrando, digamos, ¿hay una oportunidad para la televisión de recobrar las confianzas con la audiencia con esta crisis de pandemia y económica? Yo creo que sí. O sea, efectivamente, en la crisis social nos vimos bastante perjudicados a la crítica que, no sé, había en Twitter o en todos lados, que no estábamos poniendo todos los temas, o no estábamos en todos lados, o no todas las voces tenían cabida en la televisión, o los focos no estaban para donde debían estar, quizás. Y yo creo que ahora sí es una oportunidad de recuperar la confianza, quizás, y los errores cometidos en esa instancia. Yo creo que sí es una oportunidad. Oye, bueno, yo les quiero agradecer. La verdad que quedaron varias preguntas en el tintero. Ya estamos pasados 1 minuto de la hora de cierre de este especial final, digamos, del conversatorio. También hay varios saludos que quiero agradecer, digamos, que siguieron llegando, sobre todo, obviamente, para Javiera y Franco, que son los invitados estelares de esta 7ª versión de este conversatorio en el marco de los 25 años de la Escuela de Periodismo. Yo quiero agradecer también en especial a María Paz Galvez, que sin ella, ella es la que me manda los libretos, todas estas preguntas, ha sido gracias a María Paz, digamos, que está ahí atenta al Twitter, a las redes sociales.
para llevar en vivo esta transmisión vía Facebook. Hay varios, digamos, que no podría mencionarlo a todos, pero en representación de todos, Juan Diego Garretón, que nos ha estado siguiendo. Hay varios más, digamos, que se han incorporado a esta última versión del conversatorio del primer semestre. Yo quiero simplemente cerrar esto agradeciendo a la escuela la oportunidad de haber podido moderar este panel, que ha sido súper interesante. Yo creo que todos estamos de acuerdo que nos podríamos quedar otra hora conversando, porque hay un montón de temas que quedaron abiertos, y sobre todo, ¿no es cierto?, porque a la gente que participa de este foro, que son muchas veces estudiantes, les interesa mucho saber la experiencia de compañeros como ustedes, digamos, que pasaron por la escuela y que ya están trabajando ahí en la primera línea, en el reporteo, en la edición, en la información, en los canales de televisión, en los medios, porque ven ahí, digamos, un futuro y ven gente que estudió y está viva trabajando ahí como ustedes. Yo creo, y me hago eco de la última pregunta, que sí es una oportunidad. Yo creo que si la televisión no agarra esta oportunidad de oro, mirándolo en la parte positiva de esta cosa tan desgraciada que ha sido la pandemia, realmente nos pasaríamos del eso en realidad, como se diría vulgarmente, y creo que estamos todos comprometidos en que así sea. Yo creo que hoy día la necesidad de información, la necesidad de compañía, la necesidad, digamos, de orientación. La gente tomará sus decisiones, pero la orientación que le puede dar un medio masivo como la televisión, la llegada que tiene a través de todo Chile, sobre todo porque el único medio que va quedando masivo, gratuito, que la gente se olvida también, digamos, de eso, es cuestión de prender la tele y ahí está, no hay que pagar, no hay que suscribirse, en fin, es un aporte invaluable. Creo que la televisión está haciendo un esfuerzo y creo que parte de ese esfuerzo se refleja y se ha reflejado en los testimonios que nos ha dado Javiera, nuestra exalumna ahí que está en el Mega, y Franco, nuestros alumnos que está ahí en Canal 13 todos los días informando, editando y trabajando para esas audiencias que los esperan ansiosamente todos los días. Les quiero agradecer y con esto dar por terminado. Ahí nosotros tenemos a nuestro control, Eduardo, que retoma sus funciones. Nos va a cortar. Así que si tienen un saludo final que quieran decir, les dejo la opción, o si no, una cosa más de seña nomás. En la idea de que hemos cumplido una buena tarea, yo me sentí muy contento, muy tranquilo y además aprendí un montón de cosas. Sí, muchas gracias por la invitación, por esta instancia de conversación muy agradable. Efectivamente se hizo cortito, así que cuando quieran podemos repetirlo, no hay problema. Que estén muy bien. Gracias a todos, gracias a la escuela por la invitación y espero que a la gente que nos vio, a los alumnos les haya servido, algo les haya quedado por ahí y a seguir viendo televisión. Sí, pues, así estamos. Muchas gracias entonces a ustedes, reitero ese agradecimiento. Este ciclo termina este primer semestre, yo me imagino que el segundo semestre habrá nuevos temas, nuevos invitados, o repetiremos algunos de estos temas y de los invitados, dado el éxito que han tenido en sus participaciones. Muchas gracias y buenas noches a todos.